Volvemos, amigos de Enlace, en esta noche analizando lo que es el genocidio en procesos dictatoriales en el ciclo En Nombre de la Memoria, para entrar a una temática muy fuerte de análisis, de reflexión, lo que ha sido la masacre de la calle Harrington de ese ya 15 de enero de 1981, hacia ya 33 años atrás. Desde el punto de vista jurídico, el genocidio ha tenido momentos, sobre todo a nivel del derecho internacional, muy profundos. Entre ellos, lo que ha sido la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio de 1948 y dentro del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de Justicia en 1998. Instrumentos a nivel internacional que le han dado el paraguas hacia lo que es el genocidio, no solo en Bolivia, sino en el mundo entero. Ruth, tenemos un invitado especial el día de hoy que nos acompaña, el doctor Roberto Quirós, él no solo como abogado actualmente de Asofan y asesor, sino sobre todo en el hecho de haber sido parte del equipo técnico jurídico del caso García Meza, ex también defensor del pueblo, el doctor, y que hoy también nos acompaña para dar este paraguas de lo que es el genocidio y del análisis de la masacre de la calle Harrington. Sí, es importante el apoyo que nos brinda el doctor Quirós, pero también es muy importante que ahora podamos escuchar una parte de lo que fue ese larguísimo juicio con varios actores, pero al mismo tiempo un juicio que a mi criterio fue un juicio donde hubo una participación colectiva de varios actores y no solamente la presencia de una o dos personas. Fuimos muchas personas, los familiares, varios otros abogados que en este tiempo han quedado relegados en el olvido. Nosotros no hubiésemos conseguido ese juicio sin el aporte jurídico de muchos abogados jóvenes en ese momento que nos ayudaron a buscar las pruebas, que nos ayudaron a prepararnos también en todas las declaraciones y que hicieron todo el análisis jurídico legal para que podamos lograr la sentencia. Entonces, bienvenido a nuestro asesor jurídico, el doctor Quirós. Gracias, muy gentil la invitación de parte de este canal. En todo caso, el tema que nos corresponde ahora analizar, el genocidio, es un hecho típico incorporado en nuestro Código Penal a partir del artículo 138, que refiere que el genocidio se destruye total o parcialmente a un grupo nacional, étnico o religioso que diere muerte o causar lesiones. Esta tipificación tiene una omisión, que también se considera genocidio a quienes se reprime por razones ideológicas o políticas, como lo ha acontecido con los compañeros del MIR, que fueron precisamente víctimas de la agresión del gobierno de García Meza. Pero ustedes dirán, si no está tipificado esa parte de político, ¿cómo es que se incorpora en el proceso? Precisamente las normas referidas a convenios y tratados internacionales amplían el paraguas legislativo y en nuestro caso el artículo 410 de la Constitución actual incorpora a los tratados como parte de nuestra legislación. Por consiguiente, ese conjunto de normas internacionales nos sirve para emprender el juicio correspondiente. Pero además, en nuestra tipificación tenemos una segunda parte que se refiere a la masacre sangrienta. Tal vez no debía ir incorporada junto con el genocidio, pero lo incorporan así en nuestra legislación, entendiendo que la masacre es igual el asesinato, la represión efectuada contra un grupo de personas sin discriminación alguna, por razones enteramente políticas, sociales, sindicales, etc. Ahora, en general, nuestra legislación, si por un asesinato sanciona con la pena de 30 años de presidio, sin derecho a indulto, tratándose de múltiples muertes, la pena debería ser igual, por lo menos 30 años sin derecho a indulto. Lamentablemente, como el Código Penal originalmente viene de la dictadura de Banzer, este delito se califica cuando más por 20 años.
y en el caso de los servidores públicos que incurrieron en este delito, se da una multa por días de trabajo. Todavía, evidentemente, doctor, acá analizamos que falta trabajar en el aspecto jurídico para esa delimitación específica, directa, concreta y real de lo que es evidentemente el genocidio y de lo que hemos vivido en Bolivia. Sí. A partir de 1982 vivimos una situación democrática y lamentablemente gran parte de la estructura jurídica de nuestro país mantiene las bases de la legislación Banzer. Entonces hay que seguir trabajando seguramente nos hemos preocupado de temas sociales, pero de temas estrictamente que hacen a la Administración de Justicia Penal. Creo que hay que ir modificando y actualizando, porque el Código Penal representa nada más que la expresión legislada de la Ley de Seguridad Nacional, que fue una estructura adoptada en todo el continente latinoamericano. Dentro del paraguas del derecho internacional ha habido una discusión durante mucho tiempo, muchos años, de lo que es evidentemente la identificación del término de genocidio, ¿no? Muchos autores también han marcado que el tema de genocidio está estrictamente relacionado al tema de masacres de un colectivo muy grande, ¿no? Y obviamente la tipificación ahí ha ido variando y ha ido entrando en un debate que hoy por hoy creo que llega a resoluciones muy concretas en el caso de la jurisprudencia de cada uno de los países. ¿Por qué, doctor, en este caso la masacre de lo que ha sido la calle Harrington, podemos entrar y tipificarla dentro de la categoría de genocidio? Bien, originalmente el genocidio se da a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde se toma básicamente el grupo nacional étnico. Este elemento básico sirve para ir creciendo en la tipificación. Ahora, ¿por qué se considera como genocidio la masacre efectuada a los compañeros del MIR en la calle Harrington? Hay un grupo de personas reunidas con fines políticos, con fines sociales. La actividad represiva del Estado busca eliminar a este grupo precisamente por esas causas. No hay un hecho directo que los vincule con actividad ilegal. No hay un juicio previo que diga a estos señores hay que sentenciarlos y castigarlos. No, sino es una medida represiva del Estado a través del gobierno de turno, de la dictadura de turno, para decir a este grupo contestatario, como grupo los eliminamos. Pero además hay que tener en cuenta lo siguiente: la forma de proceder. Se entra a un domicilio particular, ya de entrada, el allanamiento con violencia es una forma negativa de actuar, se entra y no hay lugar a que quienes estaban reunidos asuman defensa. Entonces, al existir la imposibilidad de asumir defensa, se incurre en masacre. Es otra de las características de la masacre, donde la víctima no puede asumir defensa. Entonces, por esas causas es que en el juicio de responsabilidades que se inició contra García Mesa, se tipifican 8 grupos. Hay asesinatos en particular, pero también hay el grupo de delitos en el que está el genocidio, porque se está queriendo hacer la diferencia y hacer la connotación para mostrar que se empleó las fuerzas del Estado, las fuerzas armadas y policiales del Estado, para reprimir y eliminar a un grupo de personas. Entonces, aquí no hay equivalencia entre la acción del Estado y sus organismos represivos con la actividad de las víctimas. Y por tanto, esa falta de equivalencia también le da la otra característica que hace que hablemos de genocidio y por consiguiente hablemos de un delito de lesa humanidad, un delito de derechos humanos. Entonces, si hubiese habido, digamos, igualdad de condiciones entre un grupo y otro grupo, ya cambiaría la figura, pero en este caso no. Fue enteramente un asesinato colectivo, una masacre colectiva, donde no hubo defensa, donde el Estado, a través de sus organismos represivos, actuó lo que se llama con dolo, con premeditación, planificó la acción para tener ese resultado, de eliminar a ese grupo de compañeros del MIR. Es importante, evidentemente, Ruth, que tengamos este análisis, porque, amigos de Enlace, la idea fundamental es centrar justamente en la delimitación concreta
de lo que ha sido el genocidio y de por qué la masacre de la calle Harrington es tipificada dentro de la categoría de genocidio, que es marco del derecho internacional que tenemos. Doctor, tenemos que aprovechar la presencia suya el día de hoy en Enlace, acá en el Nombre de la Memoria, para analizar, ¿no, Ruth, uno de los problemas fundamentales que fue evidentemente el juicio de García Meza, ¿no? Sé que es muy largo contar obviamente todo el procedimiento, pero ¿qué ha quedado? ¿Qué ha quedado sobre todo de ese hecho que ha marcado la historia jurídica de Latinoamérica, creo yo, de las dictaduras y evidentemente de nuestra historia? Sí, nos tomaría mucho tiempo hablar del juicio, pero digamos algunos hechos importantes. Cuando la población boliviana decide hacer el juicio, y estoy hablando de la población boliviana representada por la Central Obrera, la Asamblea de Derechos Humanos, ASOFAN, la universidad, los trabajadores petroleros, los trabajadores mineros, etcétera, etcétera, hay un sinnúmero de acusaciones contra quienes participaron en ese golpe de Estado, en esa dictadura. Y lamentablemente tropezamos con un primer y gran inconveniente: una asamblea legislativa, un parlamento, donde había una fuerte preeminencia de la derecha, lo que nos impide durante unos 2 años avanzar y hasta que logramos la acusación, pero ahí nos rebajan, digamos, los delitos, nos rebajan las penas e inclusive, pese a nuestro pedido y exigencia de detención de los autores de estos delitos, no quieren disponer la detención de los autores de los delitos. Entonces, ese primer momento vencemos y va a la Corte Suprema. A partir de ese momento se constituye el Ministerio Público en el principal acusador. Evidentemente las otras organizaciones también somos acusadoras, pero el Ministerio Público venía de su tradición de servicio a las dictaduras y en ese momento prácticamente paralizó el trámite. De modo que quienes impulsan el proceso son las víctimas, los familiares de las víctimas. Y son evidentemente las víctimas, claro, quienes van a dar y encontrar la solución, si vale el término, de un momento difícil de nuestra historia, ¿no? Un tercer elemento: los miembros de la Corte Suprema. Ahí debemos reconocer que han habido magistrados como el doctor Oblitas, el doctor Urquizo, Gutiérrez, etcétera, que realmente, el doctor Decker Morales, que trabajaron en justicia. Pero habían otros jueces, otros ministros, que ponían obstáculos al trabajo judicial. Por eso es que dura tanto tiempo. Por eso es que nos citaban para una audiencia y los ministros no se presentaban o daban curso a incidentes y teníamos que ir postergando y postergando. Pero es importante reconocer el papel de quienes en ese momento administran justicia y hacen que este proceso avance. Un otro elemento que es importante considerar: la capacidad de movilización de la población. Como todos saben, nosotros somos, con las diferentes organizaciones, gente que no tiene recursos económicos. Y para movilizarnos a Sucre, por ejemplo, se ha tenido que aportar por parte de los trabajadores, por parte de los estudiantes, etcétera, etcétera, para que el proceso avance. De esta manera se logra que se haga la sentencia, pero no solamente por los 8 grupos, sino por un 9º más, que es incorporado luego por el robo del diario del Che, donde sí, en la Asamblea Legislativa, en el Parlamento, se logra que se disponga el mandamiento de premio. Como García Meza se enteró de este proceso, escapó al Brasil, huyó al Brasil. Entonces, pero ya teníamos el mandamiento y con eso lo fuimos buscando. Doctor, lo invito a que se quede por favor en el set para que continuemos en este análisis en el siguiente bloque, y porque evidentemente, amigos de Enlace, es fundamental entender lo que es el genocidio en procesos dictatoriales. Nos vamos a un corte y en un abrir y cerrar de ojos volvemos. Estamos en Enlace, en Nombre de la Memoria.